Historia: volver a amar después del infierno. Clara, víctima de abuso en su infancia, vive años de rencor y odio. Tras una peregrinación a Tierra Santa, encuentra la gracia para perdonar y vivir. Sombras que no se ven. Clara tenía 34 años y un silencio tan pesado que parecía otro cuerpo. Ann trabajaba, reía en las reuniones y hasta servía en un comedor para niños de la calle, pero dentro de sí una herida supuraba. Desde hacía décadas fue víctima de abuso. A los 8 años, alguien cercano, alguien que debería haberla protegido, pero que la dejó rota. Ann desde entonces construyó muros altos, duros, inexpugnables, muros que nadie traspasaba. Ni siquiera Dios, si te exists, le dijo una vez al cielo, ¿por qué no hiciste nada? Y así vivió, con un odio que disfrazó de independencia, con un corazón que solo latía por costumbre, hasta que un día una amiga le propuso algo insólito: ven conmigo a Tierra Santa. Y contra todo pronóstico, Clara aceptó sin saber que ese viaje le cambiaría la historia y la eternidad. La tierra que tocó Dios. El avión aterrizó en Tel Aviv. Al amanecer, Clara bajó con la mochila al hombro y el alma encorvada. No entendía bien por qué estaba allí. Ni siquiera creía en nada, pero algo, en el fondo, la había impulsado. Recorrieron Nazaret, el lago de Galilea, el desierto de Judea, y ella solo observaba. No rezaban, no lloraban, solo caminaba, como quien vigila el terreno de un enemigo, hasta que llegaron a Jerusalén, a la vía dolorosa. Allí, en esa ciudad tan vieja y viva, Clara sintió un temblor que no venía de la tierra. ¿Estás bien?, preguntó su amiga. Clara asintió, pero su pecho ardía. Y no era el sol, era algo que empezaba a remover las cenizas. En lugar del dolor entraron al Santo Sepulcro, y de pronto, frente a la piedra de la unción, Clara se quedó sola. Su grupo se dispersó. El guía hablaba con otros. Y allí, frente a la roca, donde el cuerpo de Jesús fue preparado tras la cruz, algo dentro de ella se rompió. ¿Tú sabes lo que es el dolor?, susurró con rabia. ¿Lo sabes de verdad? Y sin saber por qué, se arrodilló en la piedra. Estaba tibia por el sol, pero para ella era fuego. Y por primera vez desde que era niña, Clara lloró, no lágrimas frías, no de rabia, sino lágrimas que venían de un pozo tan profundo que ni ella sabía que existía. El madero que vence. Al día siguiente visitaron la capilla del Calvario. Una escalinata estrecha conducía al sitio de la crucifixión. Allí, bajo un altar, una pequeña abertura permitía tocar la roca donde fue clavada la cruz. Clara dudó. Se mantuvo atrás, pero algo o alguien le empujó dentro. Se arrodilló, puso la mano dentro de la abertura y al tocar la piedra, una frase suave como viento y firme como trueno le atravesó el alma. Yo también fui herido, yo también sangré, ni por tus heridas me dejé herir. Clara gritó, no con la voz, con el alma. Y el muro, su muro, se resquebrajó. La gracia inesperada esa noche. No pudo dormir. Sentía la roca bajo sus dedos, el rostro de Jesús cubierto de sangre en su silencio, y entendió que en esa cruz no estaba solo el dolor de Cristo, estaba el suyo, el de todos. Si tú fuiste herido, tal vez puedas entenderme, murmuró al aire oscuro. Tal vez aún puedo vivir sin odio. Y, por primera vez, pronunció lo impensable. Señor, enséñame a perdonar. No fue una oración perfecta ni completa, pero fue honesta. Y Dios, que no desprecia lo pequeño, la recibió como quien recoge una flor en medio de un campo quemado. Una misa diferente. El grupo peregrino asistió a una misa en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Clara no quería entrar, pero su amiga la tomó de la mano. Sin hablar, el sacerdote celebró en un altar sobre la roca donde Jesús
sudó sangre. Aquí. Él dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y aún así, aceptó. Clara no entendía mucho, pero esa frase la golpeó. Ella también había querido escapar de su cáliz. El abuso, el silencio, la rabia y allí, en medio del canto, una imagen surgió en su mente en una niña de 8 años. Sentada sola, temblando en su propia imagen, y por primera vez, no la vio con odio, sino con ternura. El rostro de Jesús en el huerto de los olivos. Clara se quedó atrás. Sentada entre piedras, tomó una ramita del olivo, la apretó en su mano. Pensaba en aquella noche, el abandono, la traición, el miedo de Jesús. Tú sabes lo que es el miedo, susurró. Tú también lo viviste. Y entonces lo vio Anne, no con los ojos, sino en él, alma, un rostro herido, cubierto de sangre, mirándola con amor, no con lástima, con un amor firme, como roca, y escuchó: Clara y honda, no fue tu culpa. No naciste para odiar, naciste para amar, y yo te lo enseñaré. Una carta quemada. De regreso al hotel, Clara hizo algo extraño. Anne sacó su cuaderno, escribió una carta no para enviarla, sino para vaciarse. La dirigió a su agresor. No, pero escribió todo Anne: el daño, el miedo, los años de rabia, el deseo de justicia, y al final escribió: Anne, no te mereces mi perdón, pero yo sí me lo merezco, y Dios me está enseñando a darlo. Luego bajó a la terraza. Con una vela encendida, la quemó. Las cenizas volaron hacia el cielo de Jerusalén, y con ellas una parte de su pasado se liberó. Yo también soy tuya. El último día visitó el cenáculo en el lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía. Donde lavó los pies, donde perdonó, sirvió y se entregó en el guía. Habló de Judas, Anne, de cómo también él estuvo allí. Y aún así fue amado. Clara escuchó en silencio. Luego se apartó, se arrodilló en un rincón y dijo: Si tú pudiste amar a Judas, puedes enseñarme a amar de nuevo. No sé cómo, Anne, pero quiero, Anne, y en lo profundo sintió una respuesta no dicha, pero cierta. Anne, tú no estás rota, estás siendo reconstruida, y volverás a amar, porque yo ya te amo. El regreso volvió a casa distinta, no perfecta, no sin heridas, Anne, pero con luz en la mirada. Anne ya no era la mujer que callaba, ni la que odiaba por dentro. Era Clara, la que sobrevivió, la que lloró sobre una piedra, la que tocó el lugar del perdón, y empezó a vivir de nuevo. Anne volvió a su rutina, pero con un rosario en la cartera, una cruz bajo la blusa, y un amor en el corazón, que no venía de los hombres, sino del amor eterno. Luz en los recuerdos. Clara no olvidó lo vivido, pero no lo recordaba con rabia, sino con compasión. Poco a poco, Dios fue enseñándole a mirar el pasado, no como una cárcel, sino como un camino. No fui culpable, fui herida, pero hoy estoy viva, y lo estaré aún más. Si elijo perdonar. Anne comenzó a ir a misa los domingos. No entendía todo, pero allí se sentía abrazada. El Evangelio hablaba con ella. Las homilías le ponían nombre al alma, y la Eucaristía le daba fuerzas que ni ella sabía que tenía. Pequeñas valientes. Una tarde, una voluntaria de la parroquia le pidió ayuda en un taller para adolescentes. Clara, pero aceptó. Anne allí, entre risas, pinturas y juegos, vio a niñas que le recordaban a ella, algunas tímidas, otras heridas, algunas con esa mirada que ella conocía tan bien, a la mirada del secreto. Una de ellas, al final del día, le dijo: Señorita Clara, ¿usted tiene miedo a veces? Clara sonrió, se agachó, la miró a los ojos y respondió: Sí, pero ya no me escondo del miedo. Ahora lo llevo de la mano, junto con Dios. Una confesión que sanó. Pasaron meses. Clara crecía en la fe, pero aún sentía algo no resuelto.
Un domingo se armó de valor, entró al confesionario y allí, con voz temblorosa, contó su historia por primera vez en el sacerdote. Con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hija, no solo Dios te perdona, Dios llora contigo. Why, hoy te dais, eres mi hija amada. En ti tengo mis complacencias». Clara salió de ese pequeño cubículo con la ligereza de quien ha soltado años de cadenas. Había confesado su dolor, y Dios le había respondido con amor. Primavera en el alma un día despertó, y se dio cuenta de algo simple, pero grandioso. Ya no odiaba, no tenía deseos de venganza, ni de castigo, ni de olvido. Tenía paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque había entregado sus cicatrices al único que puede transformarlas en luz. Jesús, rezó, gracias por no rendirte conmigo, gracias por quedarte cuando yo misma me abandoné. Y ese día comprendió que el perdón no era olvidar, sino amar a pesar de lo que pasó. Volver a amar. Un año después, Clara estaba en un retiro. Le pidieron dar un testimonio. Al principio se negó, pero luego supo. Tenía que hablar. Subió al estradón, respiró hondo. «Why, Dios me», llamó Clara. «Fui abusada. Cuando era niña crecí odiando. Creí que nunca volvería a amar. Pero fui a Tierra Santa. Y allí me encontré con el único hombre que fue herido para sanar a otros. Él me enseñó a perdonar. Y ahora soy libre». Hubo silencio, luego aplausos, pero lo que más la tocó fue ver a una joven llorar al fondo. Después se acercó y le dijo: «Gracias, hoy creo que también puedo ser sanada». Clara la abrazó y supo que no solo había vuelto a amar, sino que su historia ya estaba dando vida. El amor que ya no duele. Clara volvió a visitar Tierra Santa. Esta vez, no como turista, sino como peregrina. Ya no buscaba pruebas, solo quería agradecer. Se arrodilló ante el Calvario, tocó la roca de nuevo y lloró otra vez. Pero esas lágrimas ya no venían del abismo, sino de lo alto. No eran de rabia, sino de gratitud. «Señor», dijo, «ya no tengo miedo de amar, porque sé que amar no significa quedar expuesta, sino vivir como tú en herido, pero sin odio, crucificado, pero resucitado». Una mujer nueva a su regreso. Todo parecía igual. Las calles, el trabajo, su pequeño departamento. Pero ella ya no era la misma. Ahora saludaba al portero con alegría, escuchaba a los demás con paciencia, rezaba por quienes la herían. Y cada noche encendía una pequeña vela en su mesa, miraba el crucifijo colgado en la pared y decía: «Gracias por enseñarme a vivir después del infierno», porque no solo había sanado, había renacido. Cuando todo cobró sentido, un domingo, una mujer se le acercó en misa. Le dijo: «Mi hija fue abusada. No sé cómo ayudarla. ¿Usted cree que puede sanarse?». Clara la miró con ternura. Tomó sus manos y le respondió sin dudar: «Sí, no será fácil, pero el amor de Dios es más fuerte que cualquier infierno». Ese día entendió que su dolor no había sido en vano. Porque cuando uno permite que Dios transforme sus heridas, esas cicatrices se vuelven puentes para sanar a otros. El milagro del perdón. Un tiempo después, Clara escribió una carta diferente esta vez, no para romper, sino para cerrar. No la mandó, pero la escribió con el alma: «Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo ya no quiero vivir encadenada a ti. Jesús me ha mostrado otro camino, uno que pasa por la cruz, pero termina en la vida». Y al escribirlo, una paz profunda la envolvió. Ya no era víctima, ni era libre. Volver a amar después del infierno. Clara no olvidó su historia, pero aprendió a mirarla con la luz de Dios. Ya no era la mujer rota, era hija peregrina,
Testigo, el infierno que vivió no la definía. Fue el lugar donde empezó su redención, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ni hoy, cuando habla en retiros o mira a los ojos de quienes sufren, lo dice con firmeza. Sí, fui herida, pero ya no vivo desde esa herida, vivo desde el amor que me enseñó a perdonar. Y así, Clara volvió a amar. No porque olvidó el dolor, sino porque Cristo lo redimió. Hermanos, aquí termina esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.